Muy bien, estamos aquí nuevamente en L21 Edificando Vidas, continuando el programa de esta mañana, Pastor Claudio. Qué lindo fue y qué agradable fue el tema de esta mañana que pudimos comenzar a desarrollar, vaya que tenemos para charlar sobre el carácter, ¿no? Del obrero de Dios, del cristiano más bien, ¿no? Nosotros que hablamos de liderazgo, hablamos de que cada cristiano es un líder, ¿no? Entonces de todos los cristianos, el carácter de todos los cristianos que necesariamente tiene que ser edificado en este tiempo más que nunca. Entonces en esta mañana estuvimos haciendo la primera parte, ya pudimos subir el primer video de L21 al canal de YouTube. Estamos muy contentos por esta realización. Sepan disculparnos los inconvenientes, la baja calidad de imagen, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible, y también lo que más nos importa es el contenido más que la imagen, ¿no? Aunque a veces pensamos que la imagen es todo, pero la imagen no es todo. El contenido es lo más importante y de eso se trata el tema de hoy, llamado una de las cualidades más importantes del liderazgo o del líder, que es el carácter. Pastor Claudio, quería hablar alguna cosa. Sí, una de las tantas cosas que nos sorprende en este tiempo como ministros, como pastores que andamos, que tratamos con la gente, es ver cómo muchas personas se encuentran subyugadas en el carácter. Y creo que cuando el Señor en su palabra habla de abrir la puerta de la cárcel, de dar libertad a los cautivos, habla específicamente de esto, ¿no? De que el carácter de las personas puede tener esa libertad que necesita para poder manifestarse, porque cuando el carácter se manifiesta la persona. Tal cual, es puntualmente así. Nosotros conocemos a las personas cuando su carácter es revelado, ¿no? Y estamos hablando hace un rato atrás de que las adversidades, más que formar el carácter, revelan el carácter. Revelan el carácter. Hay tanta gente que uno dice, qué bonito que es, pero cuando se enoja, ¿no? Sí, sí. Cuando la situación apremia o desborda, ahí sale el verdadero carácter. Mirá que yo soy bonito, pero, ¿no? Sí, me hace acordar un pastor que me acuerdo hace ya 7 años, le hice una pregunta, un amigo pastor, si uno de sus líderes principales, que era uno de los ancianos de la congregación, si él lo conocía realmente. Dice, sí, hace un año trabaja conmigo, nunca me dio ningún problema. Y yo le digo, ¿nunca te dio ningún problema, pastor? No, nunca tuviste un altercado con él, una discusión. No, nunca. Entonces no lo conoces, le dije. Y realmente, lamentablemente, estaba en lo correcto. El pastor no conocía a su líder. Exacto. Y tuvo muchísimo problema con ese líder meses después, porque su carácter se reveló cuando hubo un problema entre él y su pastor. Entonces es interesante cómo en todas las áreas de la vida el carácter se revela en la adversidad, sea una adversidad económica, sea una adversidad de salud, sea una adversidad de relaciones, ¿no? Un problema con alguien, con alguna persona querida, contra un líder, ¿no? Es que muchas veces se ha usado la palabra transparencia para hablar acerca de las personas. Es una persona transparente. Y realmente podemos hablar de transparencia cuando la persona ha manifestado su carácter. Que la transparencia no siempre significa ni bueno ni malo, significa que se puede ver, que se puede conocer. Claro. Entonces, yo creo que cuando el carácter de las personas se revela, hay muchas personas que esconden el carácter, hay muchas personas que tienen el carácter subyugado, dominado, doblegado, que son características diferentes o situaciones distintas, pero que cuando una persona puede manifestar su carácter,
eso también habla de integridad, también habla de transparencia, como decía, pero también habla de ser genuino. El hecho de que me conozcan como soy, lo que tengo, lo que llevo dentro. Y eso es importante, sobre todo a la hora de llevar adelante un liderazgo, porque aquellos a quienes vayamos a liderar tienen que conocer a su líder. Exacto. Porque no podés confiar en alguien en que no conoces. Tal cual. Es extraordinario eso. ¿Cómo usted va a poner la confianza en una persona para liderar su vida que realmente no la conoce? Es imposible uno confiar. De hecho, nosotros nos entregamos completamente a Jesús y cada vez nos entregamos más día a día porque cuanto más lo conocemos, ¿no? Wow, qué fuerte eso, ¿no? Porque cuando nuestra entrega a Jesús creo que es diaria hasta el fin de nuestra vida o como decía uno, hasta que los gusanos me coman o el arrebatamiento me lleve. Y yo digo, bueno, yo prefiero el arrebatamiento me lleve. Claro. Pero es así, nosotros vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que conocemos a Jesús, más nos rendimos a Él. Tendría que ser así. Fíjate que la gente viene a la iglesia a veces porque está con un conflicto. No siempre, pero la gran mayoría de la gente viene con un conflicto, con una necesidad, una enfermedad, un problema económico, un problema familiar. Y se entrega al Señor por esa necesidad. Pero realmente nosotros consideramos, inclusive a la luz de la palabra, si bien no vamos a andar en ese tema ahora, pero consideramos que la persona realmente se ha entregado en la mano de Dios no cuando está en un problema, sino cuando ya el problema se solucionó, ya cuando la enfermedad se sanó, ya cuando la dificultad fue pasada por alto, se arregló, se solucionó, se encontró la salida. Y entonces ahí vemos si realmente esa persona tiene o busca una comunión con Dios. Porque es verdad lo que dijiste, pastor, que uno se va a estar entregando toda la vida a Jesús. Sí. Mucha gente cree en Jesús por los milagros, por ejemplo. Y creen, pero ese creer, esa fe, es una fe primaria, es una fe inicial. Que cuando va descubriendo no solamente el poder para sanar, sino también el poder para restaurar, pero además el amor, la gracia, cuando entiende el perdón, que es una de las tantas cosas que mucha gente no entiende, entonces empieza a conocer el carácter de Dios. Porque nosotros hablamos de nuestro carácter, pero somos imagen y semejanza de Dios. Y qué bueno poder conocer, o aunque más no sea tener un pantallazo inicial de lo que es el carácter de Dios también. Porque habla de la esencia de Dios también. Entonces, en la medida que nosotros vamos conociendo, nos vamos entregando. Por eso es importante que el carácter se revele. Ha pasado en muchas congregaciones que ha habido personas que han estado en el ministerio por años, hasta que un día, como decimos vulgarmente, mostraron las uñas. Casos tremendos, ¿no? Y mucho se habla también, yo prefiero esa persona extrovertida, porque yo conozco qué tipo de persona estoy tratando, que ese calladito, que uno no sabe lo que piensa, no sabe lo que cree y no sabe para dónde va a salir. Hasta que es un peligro, o sea, habla también, o sea, no vamos a generalizar, pero yo, en mi caso en particular, las primeras apariencias, ¿vieron esa? La primera impresión en la que queda. Y uno mira a la persona y uno descubre más de la persona que habla, aunque sea una persona de pésimo carácter, de pésima personalidad. Uno lo deja hablar una media hora y uno ya va conociendo, haciendo un perfil. Puede estar equivocado, por supuesto, porque no es siempre que la primera impresión uno descubre todo lo de una persona. Pero
uno tiende a conocer más a esa persona que habla, que se expone, ¿no? Bueno, claro. Cada vez que hablamos nos exponemos, porque de la abundancia de nuestro corazón hablábamos hoy, habla la boca. Y aquel que no habla, es difícil saber lo que tiene en su corazón. Y a veces es una persona con un carácter, o sea, con temperamentos distintos, como hablamos, ¿no? En otro momento hablaríamos de los diferentes tipos de temperamento, el melancólico, el flemático, el sanguíneo, el colérico, que son temperamentos diferentes de las personas, pero es más difícil descubrirlos. Pero la persona se entrega a un líder que es sincero, que vendría a ser la palabra para transparente también, un sinónimo de transparencia es sinceridad, una persona muy abierta en cuanto... Y hablando de ese tema, pastor, me viene a la mente una situación que hemos visto y que yo he tratado de meditar, ¿no? Que las personas están viendo sus líderes cada vez más distantes, más alejados del pueblo. Y es interesante que los políticos han entrado en la inversa de lo que muchos líderes cristianos están tomando. Creo que la iglesia a veces va atrás del mundo, pero va atrasada detrás del mundo, ¿no? Que no tenemos que ir ni detrás del mundo, ni retrasadas en cuanto al avance del mundo. Los políticos para mal están utilizando el acercamiento al pueblo de manera genuina, entre comillas, porque se dieron cuenta que su discurso de plataforma ya no le llega tanto a la gente, ¿no? Y entonces quieren estar más con la gente, visitar la gente, estar con ellos. No hablemos de quienes hacen eso hoy en día, pero todos podemos conocer a algunos políticos que hacen eso. Y los líderes cristianos han tomado la inversa, se han distanciado de su pueblo. Y si bien yo entiendo que cuando una iglesia crece, ya los líderes principales, hablemos de iglesias mega, de 200, 500 personas, 1000 personas, ya el pastor no podrá estar visitando a las personas. No, es imposible. De hecho, los que estudiamos el liderazgo eclesiástico sabemos que un pastor cuando mucho puede pastorear bien y con un pastoreo personalizado a 50, 70, reventando y desgastando su vida 100, y más de ahí no puede, porque cuando él termina de visitar a las 100, ya la que visitó primero está muriéndose de hambre. Claro. Entonces es terrible. Entonces, pero aún con un crecimiento mega, yo trabajé en iglesias de 500 personas en mi principio, y el pastor era muy cercano a las personas. Era una persona accesible, un hombre que estaba para el pueblo, que se podía hablar con él, y eso es importante, no perderlo, ¿no? Y no perder esa congregación pequeña que es más efectiva, ¿no? Es que qué impresionante, porque pasamos de hablar del carácter de una persona al carácter de la iglesia, inclusive el carácter de una congregación, porque todo tiene un carácter. Y de hecho se te abren muchas puertas para tocar muchos temas, pero en principio yo creo que aquí el enemigo ha hecho un buen trabajo, y no es darle la gloria, sino es reconocer que nos hemos equivocado en algunas cosas. En principio la Biblia manda a que oremos los unos por los otros, a que tengamos comunión. De hecho, una de las cosas que últimamente he escuchado muy seguido en distintas iglesias y de distintos hermanos es la comunión que había en los hermanos de la iglesia primera o primitiva. ¿Y eso es por qué? Porque yo calculo que esto ha llegado a una especie de cúspide a partir de la cual ya no hay más para irse lejos, entonces tenemos que volver al principio. Y volver a los principios significa hacer las primeras cosas. Por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y vuélvete ahí a las primeras obras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ver, para no extendernos mucho. Sí. A ver,
el diablo ha hecho un buen trabajo y ha logrado dividirnos, distanciarnos, porque cuanto más lejos estamos el uno del otro, entonces somos más débiles. Exacto. Entonces quedamos más expuestos, somos más frágiles quizás. Entonces, y en contrapartida de eso, todo lo que es el mundo está copiando el sistema de Dios, porque esto no es un sistema del hombre, no es un sistema del diablo. A lo que iba de mi pregunta. Claro, esto es un sistema de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, entramos en la palabra, nos encontramos que están todas las cosas reveladas. Entonces, el enemigo lo que ha hecho es decirnos, no leas la Biblia, no te hace falta, no, ¿para qué? Mirá, yo te voy a dar ahora tips y cosas que te van a servir, pero todo con tal de que no leamos la Biblia, porque si leemos la Biblia nos instruimos. Exacto. Y en esa instrucción encontramos que todas las cosas han sido creadas por Dios y que Dios nos ha dejado todas esas herramientas para que nosotros las usemos, y en contrapartida nosotros nos quedamos tranquilos, nos acomodamos y el enemigo se apropió de esas herramientas. Entonces, a partir de ahí encontramos lo que, pastor, vos estás diciendo. Resulta que ahora yo como pastor, porque ya tengo mucha gente en la iglesia, no me puedo llegar a la gente. Esta semana pasada tuvimos la bendición de reencontrarnos con una hermana y fuimos a visitarla. La hermana estaba enferma, el Señor la sanó, pero la hermana decía, qué bueno que puedan venir a mi casa porque ya los pastores no quieren. Como escuchamos la frase, ¿no? Nuestra frase, esa que escuchamos, que inclusive nos dijeron a nosotros, es ahora los pastores no quieren tener olor a oveja. Y qué raro, ¿no? Qué loco, porque precisamente en este caso, la gloria del pastor son las ovejas. Amén. Entonces digo, qué impresionante que el político se puede ir a la casa de una persona, hacen timbreos ahora, se llegan a los barrios, aunque más no sea en época de elecciones, se calzan las botas y caminan en el barro. Pero no lo he visto solo en época de elecciones, he visto que ha sido ya una constante de los políticos ir antes de las elecciones. Se están dando cuenta que necesitan el olor a pueblo. El olor a pueblo. Entonces, de hecho ha sido una de las tantas tácticas, ya no aparecen de traje y corbata, ahora aparecen de camisa y arremangadas. Sí. Necesitan mostrarse como parte del pueblo. Ahora, lo tremendo es que nosotros tendríamos que estar haciendo eso. Por eso es que inclusive, y esto nunca nos fuimos ni del carácter ni del liderazgo. Porque es muy importante para el liderazgo. Digo, ¿cómo una familia me respetará a mí como pastor? Va a respetar, porque a veces los pastores dicen, uy, antes le preguntaban al pastor si se podían poner de novios, si podían tener hijos, si podían hacer esto, si podían hacer otro. Hoy ya no preguntan a nadie. ¿Y cómo van a preguntar? Si el liderazgo ha perdido la confianza, si el liderazgo se ha apartado del pueblo, si el liderazgo ha creado una barrera, una distancia, una brecha, y es difícil de alcanzar. Pastor, ¿cómo voy a consultarle? ¿Cómo voy a tener la confianza? Hemos roto esa confianza, y digo hemos, porque bueno, vamos a ponernos en la brecha también, ¿no? Entonces digo, pero podemos empezar a restaurar esas cosas, y yo creo que eso es parte de la manifestación del carácter de un buen liderazgo. De un buen liderazgo, perdón. Uno siempre usa, o por lo menos yo siempre uso el ejemplo de uno como padre con nuestros hijos. Uno no quiere que a nuestros hijos le pase nada malo, y uno es no solamente responsable, sino que por amor uno es capaz de hacer lo que sea necesario por un hijo. Y yo creo que en la iglesia, sobre todo en este tiempo que a los pastores les gusta tanto decir mis hijos espirituales, y que les gusta que los hermanos le digan papá y mamá, cosa que no es bíblico. Otro tema. Y termina siendo medio aberrante. Sí. Un tema para próximos videos. Pero digo, en este tiempo, si realmente queremos que la gente sienta ese amor, esa pasión o ese trato para con nosotros líderes, tenemos que manifestar un amor de padre. Y un amor de padre es un amor presente, es un amor constante, es un amor que te manifiesta en el momento necesario inclusive, ¿no?
como dice la palabra, perdón, dejó las 99 y se fue a buscar la que estaba extraviada, la perniquebrada, la que estaba lejos, se fue a buscarla. Eso es, bueno, manifiesta también un buen carácter, un buen liderazgo y por ende, como consecuencia, vendrá la confianza y todo lo más que veníamos hablando. Es impresionante porque se nos abre un abanico de temas que... Infinitos. Infinitos. Sí. Es gratificante poder explayar eso. Por eso nuestra modalidad ahora, amigos, alumnos, hermanos, aquellos que nos ven por el canal de YouTube, por Facebook, por nuestra fanpage. Por eso esta modalidad que estamos tratando de implementarla ahora, para que podamos instruirles en lo que Dios ya nos ha entregado a nosotros, pero que es casi imposible desde un púlpito, desde horarios que tengamos en una congregación, en un local, donde podríamos hacer un curso formal, por supuesto, pero eso equivale a costo de transporte, costo de tiempo para ustedes. Y eso equivale a menos horas en familia, eso equivale a que no podemos estar todos los días con ustedes. Pero si elegimos este canal en YouTube, esta modalidad de estudio y de capacitaciones, porque creemos que Dios ha entregado al hombre esta posibilidad de la tecnología que nos ha llegado y que hoy no necesitamos contratar un horario en una radio, en un canal de televisión, para poder instruir a la iglesia. Entonces, y a aquellos hermanos que quieran instruirse. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, aprovechemos los recursos que Dios nos dio, los medios que Dios nos dio para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso lo tan importante es esto, ¿no? Y qué privilegio y a su vez responsabilidad. Porque Dios nos dio tantas cosas y nos va a demandar de acuerdo a lo que nos dio. Al que mucho se le da, mucho se le exige, mucho se le requiere. Entonces nosotros necesitamos tener esa capacidad de análisis del tiempo que estamos viviendo y de cómo utilizamos nuestro tiempo. Entonces animo a los alumnos y a aquellos hermanos que nos escuchan, inviertan bien el tiempo en las redes, en YouTube, edifiquen sus vidas. Busquen material que pueda hacerlos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Déjame por favor acotar algo. Sí. Acotar algo y remarcar algo. En principio, acotar algo que escuché esta semana, un pastor hablando de que las redes son malas. Y bueno, nada más incorrecto. La verdad es que las redes no son ni buenas ni malas, son redes nada más, y que lo bueno o lo malo es para aquello para lo cual se lo use. Entonces, y quiero acotar esto, digo, nosotros estamos usando este canal porque por ende sabemos que es un tiempo de crisis económica también, que es un tiempo donde la vanidad también ha generado un daño importante a la iglesia. Y que si bien en algún momento se usó como materia de excelencia, la vanidad ha ganado preponderancia y hoy parece que si no estás de traje y de corbata, si no tenés un anillo de oro, entonces no sos un líder. Entonces le han mentido a la gente a tal punto en que en muchos casos le han dicho, bueno, si tu pastor es pobre, ¿no? Que después hablaríamos de qué realmente es la pobreza, ¿no? Sí. Pero digo, si tu pastor económicamente es pobre, entonces no es un buen líder, te estás contaminando, vas a terminar pobre. Y la verdad es que acá la pobreza pasa por otro lado. Y lo que nosotros buscamos es, en este caso, estar invirtiendo bien el tiempo para que podamos, además con bajo costo, como esto, poder hacer algunas cosas.